Regresamos en esta segunda parte de la clase, de esta última clase del libro de Job, donde estamos estudiando, repasando este tema de la confianza. Y vemos que la promesa que este alpinista conocía perfectamente era la que está en el Salmo 91, versos 11 y 12. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas, dice. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes. Pero confiar no es conocer las promesas. Muchos de nosotros conocemos las promesas de Dios. Confiar es creerle al que prometió. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Job, por supuesto, creía en Dios, pero manejó mal el sufrimiento. Sus amigos creían en Dios, pero manejaban mal el concepto de pecado, causa y efecto, pecado, sufrimiento. Eliú creía en Dios, pero manejó mal muchas de las cosas. El detalle, confianza, confianza. Confiar es descansar en que Dios está en control, aunque todo se vea mal desde mi limitado punto de vista. Y saber que es un limitado punto de vista. Cortar la soga es entregarse a su voluntad, aunque debas pasar por el valle de la sombra y de la muerte, como dice el salmista David en el Salmo 23. Y hay un pasaje, y estamos terminando, hay un pasaje fabuloso del Antiguo Testamento. Ustedes conocen la historia de Sadrad, Mesach y Abed-nego, y es como una radiografía de lo que es la confianza en Dios, y no en que Él cumpla nuestra voluntad, sino en Dios al margen de nuestra voluntad. Es difícil de explicar y posiblemente me esté costando bastante explicar esta diferencia entre confiar en que Dios haga lo que yo quiero y simplemente confiar en Dios. Haga o no haga lo que yo quiera, simplemente confiar en Él. Daniel 3, 14 y 18 dice: Nabucodonosor les preguntó a estos tres muchachos, Sadrad, Mesach y Abed-nego, amigos de Daniel: ¿es cierto, Sadrad, Mesach y Abed-nego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, dice, si se niegan serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder?, dice Nabucodonosor. Sadrad, Mesach y Abed-nego contestaron. Preste atención. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Confianza. No en que Dios los libre del fuego. Sí, estos muchachos sabían que Dios podía librarlos del fuego y ellos deseaban que los libere del fuego y ellos oraban para que Dios los libre del fuego, pero la confianza no estaba en que los librara, sino en Dios. Por eso dijeron: y aunque Dios no nos libre del fuego, igual no haremos lo que nos estás pidiendo. Confiamos en Dios, nos libre o no nos libre del fuego. La confianza está en Dios, no en que Dios cumpla mi deseo. No sabemos lo que va a pasar mañana, pero sabemos que estamos en las mejores manos. Conclusión, el Señor le dice a Job, y ahora vamos a leer en esta última parte de la clase todo lo que el Señor le dice a Job.
al finalizar el libro. Job 42, 7 al 17. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Aquí, una cosa es lo que le estaba diciendo a Job. Era muy exigente con Job. Pero luego a sus amigos le dice: mi siervo Job, mi siervo Job. Se equivocó en algunas cosas, pero es mi siervo Job, yo lo aprecio. Se equivocó en algunas cosas, porque no es perfecto, pero ustedes se equivocaron en todo, les dice. Así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos, le dice Dios a los amigos de Job. Mi siervo Job, le dice Dios, orará, y yo, dice Dios, aceptaré la oración de Job a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, les dice Dios a estos 3 amigos, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Sofar, el naamatita, hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Acá Eliú no figura, pero no importa. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Dice, es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes a Job. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Yemima, a la segunda Sesia y a la tercera Queren Apuc. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Llegamos al final de este estudio de Job, donde vemos que el Señor le devuelve todo lo que Satanás le había quitado. Y le devuelve mucho más incluso a un hombre que se mantuvo firme, tal vez exageradamente firme, porque como decía Eliú, llegó a sentirse orgulloso hasta de su sufrimiento, pero se mantuvo firme. Le reclamó a Dios, sí, le reclamó exageradamente a Dios y por eso Dios lo reta, pero nunca pecó. Nunca le echó la culpa, nunca se mostró agresivo, nunca blasfemó en contra de Dios, aunque su esposa, sus amigos de alguna manera le estaban diciendo, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, nunca lo hizo. Siempre mantuvo firme su confianza en Dios. Y eso es lo que marca este libro. El sufrimiento que hablamos en las clases, creo, 13 y 14, que tenemos que ver cómo se maneja el sufrimiento desde el punto de vista bíblico, y este concepto de la confianza. Este concepto de confiar en Dios más allá de las circunstancias por las cuales estoy pasando. Confiar en Dios más allá de si cumple o no cumple lo que yo necesito o yo deseo. Confianza simplemente en Dios. Creerle a Dios, además de creer en Dios. Muchas enseñanzas nos deja este libro de Job. Tanto que hasta yo mismo creo que voy a volver a ver las clases, porque es fabuloso todo lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros a través de su Espíritu cuando leemos su palabra y cuando nos disponemos a escuchar su voz.
Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo libro. Que el Señor los guarde en todo momento. Amén.